El enigma de los templarios continúa. La fundación de la orden. En el año 1119, un grupo de caballeros se unió en un propósito sagrado: proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Fundaron la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, conocidos como los Templarios. Pero, ¿qué motivó a estos hombres a arriesgar sus vidas en un mundo tan peligroso? La respuesta se encuentra en su fervor religioso y en la promesa de un legado eterno: los primeros años en Tierra Santa. En sus inicios, los templarios eran guerreros humildes, luchando en las tierras de Jerusalén. Con cada batalla, su reputación crecía y con ella su influencia. Pero, ¿qué secretos se escondían detrás de sus armaduras? ¿Qué visiones de gloria y redención guiaban sus espadas? La misión de proteger a los peregrinos. Los templarios se convirtieron en los guardianes de los caminos, asegurando que los fieles pudieran llegar a los lugares sagrados sin temor. Su valentía era legendaria, pero también lo era su devoción. ¿Qué sacrificios estaban dispuestos a hacer por su fe? El Templo de Salomón. Un lugar sagrado. En el corazón de Jerusalén, el Templo de Salomón se erguía como un símbolo de poder divino. Los templarios creían que allí se escondían secretos antiguos, tesoros de sabiduría y poder. ¿Qué misterios aguardaban en sus muros? La expansión de la influencia templaria. A medida que la orden crecía, también lo hacía su influencia en Europa. Desde la corte de los reyes hasta los corazones de los ciudadanos, los templarios se convirtieron en un pilar de la sociedad medieval. Pero, ¿a qué costo? Monjes guerreros, la dualidad de su existencia. Eran monjes y guerreros, hombres de fe y de espada. Esta dualidad los hacía únicos, pero también los sometía a tensiones internas. ¿Cómo reconciliaban su vida espiritual con la brutalidad de la guerra? Votos de pobreza, castidad y obediencia. Los templarios hacían votos sagrados, renunciando a la riqueza y al placer. Sin embargo, a medida que acumulaban poder, la tentación de la riqueza se hacía más fuerte. ¿Podían realmente mantenerse fieles a sus principios? La transformación en banqueros y terratenientes. Con el tiempo, los templarios se convirtieron en banqueros y terratenientes, acumulando riquezas que desafiaban su voto de pobreza. ¿Era esta transformación una traición a su misión original? El sistema bancario templario. Su sistema bancario era innovador, permitiendo a los peregrinos viajar con seguridad. Pero, ¿qué secretos oscuros se escondían tras sus transacciones financieras? Riquezas y poder en la Europa medieval. En la Europa medieval, los templarios eran sinónimo de riqueza y poder. Pero, ¿cómo lograron acumular tanto en un mundo donde la guerra y la pobreza eran la norma? El misterio del Santo Grial. En el corazón de su leyenda se encuentra el Santo Grial, un objeto de deseo que prometía poder divino. ¿Qué papel jugaron los templarios en su búsqueda? Reliquias sagradas y su significado. Las reliquias sagradas eran más que objetos, eran símbolos de fe y poder. ¿Qué significaban realmente para los templarios y cómo influenciaron su misión? La sábana santa y la lanza del destino. Entre las reliquias, la sábana santa y la lanza del destino se destacaban. ¿Qué poderes místicos se atribuían a estos objetos y cómo afectaron la percepción de la orden? Poderes místicos y leyendas populares. Los templarios eran rodeados de leyendas y mitos. ¿Qué verdades se escondían detrás de estas historias y cómo moldearon su imagen en la cultura popular? Conocimientos esotéricos de los templarios. Se decía que poseían conocimientos esotéricos, secretos que desafiaban la comprensión común. ¿Qué sabiduría antigua guardaban celosamente? Simbología oculta y su interpretación. La simbología templaria es rica y compleja. Cada símbolo contaba una historia, un mensaje oculto. ¿Qué significados se esconden tras la cruz patada y otros emblemas? La cruz patada, un símbolo enigmático. La cruz patada, emblema de la orden, es un símbolo enigmático que ha fascinado a generaciones. ¿Qué representa realmente y por qué es tan importante? Baphomet, la deidad pagana y su controversia. La figura de Baphomet ha sido objeto de controversia y especulación. ¿Era un símbolo de sabiduría o una deidad pagana? ¿Qué creencias se entrelazan en su historia? La riqueza desaparecida. Con el arresto de los templarios, su riqueza desapareció misteriosamente. ¿Dónde fueron a parar sus tesoros y qué secretos se llevaron consigo?
El arresto de los templarios en 1307. En la noche del 13 de octubre de 1307, Felipe IV ordenó el arresto de los templarios, un golpe devastador que cambiaría el curso de la historia. ¿Qué motivaciones ocultas guiaron al rey en esta decisión? Felipe IV y sus motivos ocultos. Felipe IV, en su búsqueda de poder, utilizó a los templarios como chivos expiatorios. ¿Qué oscuros secretos escondía su ambición? Acusaciones de herejía y prácticas prohibidas. Los templarios fueron acusados de herejía y prácticas prohibidas, pero ¿cuánto de verdad había en estas acusaciones y cuánto era pura manipulación? Torturas y ejecuciones. El fin de una era. Las torturas y ejecuciones marcaron el fin de una era. La brutalidad de estos actos dejó una huella imborrable en la historia. ¿Qué legado dejaron los templarios tras su caída? La disolución de la orden en 1312. En 1312 la orden fue disuelta oficialmente, pero ¿realmente desaparecieron o se transformaron en algo más? Leyendas de tesoros escondidos. Las leyendas de tesoros escondidos han perdurado a lo largo de los siglos. ¿Qué secretos y riquezas permanecen ocultos en la oscuridad? Teorías de conspiración y su legado. Las teorías de conspiración rodean a los templarios, alimentando su mito. ¿Qué verdades y mentiras se entrelazan en su legado? Conexiones con la masonería. Algunos creen que los templarios sentaron las bases de la masonería. ¿Qué conexiones existen entre estas dos organizaciones y qué secretos comparten? El impacto en la cultura popular. Desde novelas hasta películas, los templarios han dejado una huella indeleble en la cultura popular. ¿Por qué siguen fascinando a las audiencias modernas? Novelas y películas inspiradas en los templarios. Obras como El Código da Vinci han revitalizado el interés por los templarios. ¿Qué elementos de su historia han capturado la imaginación de los escritores? El Código da Vinci y su influencia. El Código da Vinci no solo es una novela, es un fenómeno cultural que ha reavivado el interés por el misticismo templario. ¿Qué verdades y ficciones se entrelazan en su narrativa? La fascinación por el misticismo templario. La mezcla de poder militar y fervor religioso ha creado un aura de misterio en torno a los templarios. ¿Qué es lo que realmente atrae a las personas hacia su historia? La mezcla de poder militar y fervor religioso. Los templarios eran guerreros de Dios, pero también hombres de poder. ¿Cómo equilibraron estas dos fuerzas en su vida diaria? El enigma que perdura a través del tiempo. A pesar de su caída, el enigma de los templarios sigue vivo. ¿Qué secretos aún permanecen ocultos en las sombras de la historia? La búsqueda de respuestas en la historia. Historiadores y arqueólogos continúan buscando respuestas. ¿Qué descubrimientos podrían cambiar nuestra comprensión de los templarios? La atracción de lo desconocido. La historia de los templarios es un recordatorio de que lo desconocido siempre nos atrae. ¿Qué misterios nos esperan en el futuro? La figura de los templarios en la actualidad. Hoy en día los templarios son más que una orden medieval, son un símbolo de misterio y poder. ¿Qué legado han dejado en nuestra sociedad moderna? Un legado que sigue inspirando curiosidad. La historia de los templarios sigue inspirando curiosidad y asombro. ¿Qué nuevas preguntas surgirán a medida que exploramos su legado? La historia que nunca se olvida. La historia de los templarios es una que nunca se olvida, llena de intriga y misterio. ¿Qué lecciones podemos aprender de su viaje? El misterio de los templarios continúa vivo, así el enigma de los templarios perdura, invitándonos a explorar sus secretos y a reflexionar sobre el poder de la fe, la ambición y el misterio de la historia. Recuerda, la curiosidad es el primer paso hacia el conocimiento. Si te ha fascinado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando los misterios que nos